Mi corazón te cantará, Jesús. Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo, a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos siguen por las redes sociales y a los amigos que hoy nos acompañan, bienvenidos. Vamos a orar en esta mañana para que juntos podamos estudiar las Escrituras, pero algo muy importante es que esta palabra que hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones nos transforme, nos cambie, podamos realmente vivirla. Eso es lo más importante, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que podamos practicarla. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me das de estar compartiendo tu palabra, Señor. Te suplico que tu Espíritu Santo sea hoy hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, transformando, cambiando, Señor, todo lo que no es tuyo y que podamos realmente vivir tu palabra. Prepara, Señor, nuestro corazón como esa buena tierra, Señor, donde cae la semilla de tu palabra y da frutos al 100%. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy este mensaje tiene un título, puede ser un poco raro, podría ser un poco exagerado. No sé, ustedes lo van a juzgar. Y el título que le he puesto a este mensaje de hoy es Cristianismo en crisis. Cristianismo en crisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Suena muy exagerado? ¿Suena como... ¿Qué opinan? ¿No es? Ok. Para nadie es un secreto que en la actualidad, y no estoy hablando de una actualidad de hace una semana, un año, unos meses, hace bastante tiempo, que la iglesia de Cristo, el cristianismo, está viviendo una crisis que cada día se hace más evidente y más crítica. Quiero por favor que me acompañen, abran sus Biblias o prendan sus Biblias. Y vamos a ir a Segunda de Timoteo, esta carta que escribió Pablo a Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a leer por ahora el versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Tendrá que ver esta palabra con lo que estamos viendo? Y en toda la carta de Segunda de Timoteo, Pablo le está advirtiendo a Timoteo lo que va a tener que vivir. Y esto es dentro de la iglesia. Aquí no está hablando del mundo exterior, está hablando de los creyentes. Dice, se apartarán. Si se apartarán es porque algún día estuvieron ahí. Y se volverán a las fábulas.
hace más de 2020 años, el unigénito Hijo de Dios, en la persona de Cristo Jesús, voluntariamente y por obediencia al Padre, tomó la decisión de hacerse hombre con el único propósito de darnos salvación y vida eterna, de restaurar la relación del Padre con la humanidad que se había perdido por el pecado, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Durante su ministerio, Jesús tuvo muchos seguidores, pero hubo 12 personas que lo acompañaron en estos 3 años de ministerio que el Señor Jesús proclamó la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Después de morir en una cruz, llevando sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, acabando el reino del pecado, venciendo la muerte, y al resucitar al tercer día, otorgó libertad de la esclavitud del pecado a todo aquel que crea en Él, a todo aquel que haga de Jesucristo su Señor y único Salvador. Y antes de partir, antes de ascender nuevamente a su trono, encargó a estos 12 específicamente una misión muy importante. Vayan y prediquen, hablen de las buenas nuevas de salvación que yo les he enseñado. Compartan este evangelio hasta lo último de la tierra. Durante el primer siglo, estos 12 se multiplicaron grandemente y llevaron el evangelio a todo el imperio romano. Pero algo pasó, algo que no era nuevo, ya Jesús se lo había advertido a ellos. Empezaron las persecuciones por la única causa de predicar las buenas nuevas de salvación, por el único motivo de hacerse llamar cristianos, seguidores de Cristo. Y quiero que notemos, que miremos ese cristianismo primitivo, ese primer siglo de predicación del evangelio. En el primer siglo muchos creyeron en Cristo. Pero ser cristiano en este tiempo era un delito, era un símil de criminal, era como ser un delincuente el ser cristiano. Miles de ellos fueron quemados en hogueras, muchos de ellos eran crucificados, eran usados como antorchas humanas, decapitados, crucificados, llevados al gran circo romano, donde eran devorados por las fieras. Familias enteras eran llevadas al circo romano con sus niños, sus mujeres. Y allí lo único que esperaban era que salieran las fieras hambrientas y los devoraran uno a uno. Pero ellos siempre reflejaban en sus rostros una paz que el mundo no podía entender. Una paz que sus verdugos no entendían. Cómo allí, arrodillados en el circo romano, con sus familias, esperando que las fieras los devoraran, reflejaban en sus rostros paz. El razonamiento humano no podía entender esto. Un agradecimiento a Dios en medio de estas
esta circunstancia tan difícil, un agradecimiento a Dios y a Cristo Jesús por su salvación. Tenían la plena seguridad a dónde iban, que eran salvos porque Cristo les había regalado la salvación. Se sentían afortunados por poder entregar su vida por causa de Cristo. Ni la hoguera, ni la espada, ni la cruz, ni las fieras hambrientas pudieron hacer ceder a estos verdaderos cristianos en su decisión de declarar a Cristo como el Señor de sus vidas. Nada de esto los hizo retroceder. Muchas veces les decían: niegue a Cristo y no lo matamos. Máteme. Para mí es un privilegio morir por causa de Cristo. La decisión de seguir a Cristo era férrea, era radical. Nada les hacía echar atrás. Tenían un fundamento firme en Cristo. Todo lo hacían, todo giraba en agradecer la salvación a Cristo Jesús. La salvación que Cristo les había regalado, otorgado en la cruz del Calvario. El dolor y el sufrimiento para ellos era un galardón, un alto honor, si era por causa de Cristo. Era un honor morir por causa de Cristo. Año tras año las persecuciones aumentaban. Y si ustedes leen un poco la historia de la iglesia, pueden notar cuando nació la religión tradicional católico-romana y vino la Inquisición, y nuevamente el que declaraba su fe en Cristo era digno de muerte. Y así crecieron las persecuciones. Pero algo bien interesante: mientras más persecuciones había, más cristianos verdaderos habían en el mundo también. Crecían en número, sin importarles que podían morir. Era un galardón, un honor morir por Cristo. Los verdaderos cristianos aumentaban en el mundo. Este era el cristianismo primitivo. Este era el cristianismo verdadero. Ahora miremos el cristianismo actual. Y les reitero, no estoy hablando de hace un año, hace 6 meses, hace mucho tiempo. En estos últimos tiempos, las enseñanzas equivocadas y las falsas doctrinas se han propagado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. En temas tan fundamentales como la salvación. En muchos lugares se habla que hay que hacer esto o lo otro para obtener la salvación, para ganar la salvación. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo lo hizo todo. Él pagó todo. En esos temas de la salvación, doctrinas falsas, equivocadas. La misma iglesia que dice profesar su fe en Cristo no tiene el interés por profundizar, por escudriñar la palabra de Dios. Y mucho menos por compartirla. El evangelismo se ha relegado a un pequeño grupo en cada iglesia. El grupo que llaman de las misiones. Un pequeño grupo. Y eso que en algunas ni existe la palabra de hacer misiones. Ahora, los púlpitos son tomados como escenarios para el entretenimiento. Y muchas veces, lamentablemente, para hacer política también.
que han tomado los púlpitos. En esas épocas preelectorales vemos a estos políticos en muchas iglesias haciendo política desde un púlpito. Escenarios de entretenimiento. A las personas les están diciendo lo que quieren escuchar, pero no lo que dice la palabra de Dios. Muchos hombres con grandes títulos, y déjeme darle algunos: apóstoles, profetas, hasta obispos ahora hay dentro de la iglesia cristiana. Muchos hombres con grandes títulos, personas inalcanzables, están llenando de humanismo las enseñanzas. La palabra de Dios la están llenando de humanismo. Hoy en día existen cristianos que en realidad no siguen a Cristo. Dicen tener una fe sólida, pero su conocimiento de las Escrituras es muy limitado. Saben uno que otro versículo. Creen que han ganado la salvación porque un día repitieron una oración. Muy limitado. Cristianos que aman el activismo, van a todos los conciertos, asisten a todas las actividades de entretenimiento, pero no tienen tiempo para reuniones de oración y de estudio de la palabra. Estos mismos cristianos son arrastrados por sus sentimientos, por el sentimentalismo que les mueve a lugares donde no existe fundamento bibliocéntrico, cristocéntrico. Dicen seguir a Cristo, pero se niegan a cargar la cruz. Que Él dijo muy claramente: si quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz. Declaran ser cristianos, pero se niegan a cargar la cruz. Y algo bien interesante: le ameritan todo sufrimiento al diablo. Cualquier padecimiento, porque no, es que el diablo me está atacando. Pasan más tiempo lamentándose que orando. Y siguen pensando que Dios va a arreglar todo esto. Este mundo, este caos en el mundo. Aún siguen creyendo que Dios va a arreglar todo esto. Y la palabra de Dios nos dice que esto va a terminar, que día tras día es peor. Aman las predicaciones sobre prosperidad, emprendimiento, liderazgo, y no les gustan las que hablan de santidad y amonestación. Solo quieren bendiciones, pero no correcciones. Se enfocan y trabajan más en lo terrenal y material que en lo espiritual y eterno. Mirando entonces este cristianismo primitivo y este cristianismo actual, la pregunta sería, la pregunta para cada uno de nosotros: ¿en qué tipo de cristianos encajo yo? ¿Dónde me ubico? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? Es una respuesta que Dios conoce muy bien, porque Él conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. La respuesta que debemos encontrar es para que nosotros mismos nos convenzamos, para que nosotros miremos desde una perspectiva real qué cristianismo estamos viviendo.
Cuando nos concientizamos, cuando declaramos al Señor nuestras fallas, entonces Él obra en nosotros. Su gracia, su misericordia, obra en nosotros. Pero cuando no reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestro cristianismo liviano, el Señor no va a obrar en eso. No buscamos soluciones donde no hay problemas. Es donde reconocemos el problema, donde buscamos solución. Y el Señor va a obrar cuando reconocemos. Ese es el arrepentimiento verdadero, el reconocimiento de nuestras fallas, errores, de nuestras falencias, de lo que hemos dejado de hacer para el Señor. Pero hoy el Señor nos hace un llamado muy personal a cada uno de nosotros. Vamos a ir a nuestro texto guía, segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero tú, sé sobrio. Y ya habíamos hablado de sobriedad, creo que nuestro pastor Andrés había hablado sobre esto. Sobriedad es la no embriaguez con los deseos del mundo. De esta sobriedad está hablando aquí. Embriagarnos con los deleites del mundo, anhelando lo material. Y el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros: pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es un llamado que el Señor nos hace a través de su palabra a cada uno de nosotros. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo que soportara las aflicciones? Porque iban a venir dentro de su ministerio, dentro del ministerio tuyo y mío, van a haber aflicciones. Pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre. Y su gracia nos alimenta, nos fortalece. Haz obra de evangelista. Predique la palabra. Y si leemos en los primeros capítulos de segunda de Timoteo, es lo que le encarece Pablo a Timoteo: predica la palabra de Dios. Es el mayor tesoro que cualquier ser humano puede tener, reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Un regalo que perdura por la eternidad. Podríamos tener muchas riquezas materiales, pero todo va a terminar, todo se acaba. Inclusive lo podemos ver, una persona que muere, ¿qué se lleva? Puede tener muchas riquezas, ¿qué se lleva? Lo único que puede perdurar es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Permanecer en el cristianismo genuino, en ese cristianismo primitivo, donde ofrendar hasta la propia vida era un privilegio, un galardón, un alto honor, morir por Cristo. La verdad, hermanos, yo quiero vivir ese cristianismo. Anhelo vivirlo. Reconozco delante del Señor y delante de ustedes como congregación que me falta mucho. Que necesito de su gracia cada día para vivir cada día un cristianismo genuino, original, verdadero. Un cristianismo primitivo.
Ese es el tipo de cristianismo que yo quiero vivir. Y por eso el título de este mensaje. ¿Creen ustedes que el cristianismo está en crisis? Por supuesto que sí. Y nosotros estamos dentro de esa crisis. Tenemos que volvernos. El viernes estudiábamos sobre religiosidad y radicalidad. Y tenemos que ser cristianos radicales. Desde la perspectiva de que radical habla de raíz. Y que nuestra raíz debe ser Cristo. Él debe ser esa raíz que hace crecer un árbol de nuestra fe firme y que dé frutos abundantes. Cuando la raíz no es Cristo, no hay nada que hacer. Quiero que, por favor, abran sus Biblias en Efesios. Capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23 para ir concluyendo este mensaje de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen bien, no podemos malinterpretar esta revelación. No son revelaciones nuevas, todo está escrito en la palabra, a Dios no se le olvidó nada. Esta es la revelación. ¿Quiere revelación de Dios? Lea las Escrituras, escudriñalas, estúdielas, vívalas. Y así aumentará nuestro conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Leyendo estos versículos, estudiándolos, yo me preguntaba, ¿la iglesia de Cristo en realidad tiene por cabeza a Cristo Jesús? ¿O solo es el nombre de cristianismo, de ser cristiano? Lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí quiero que nos enfoquemos en esta segunda parte del versículo 23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y escribiendo las conclusiones, como dice la hermenéutica, que debe tener unas conclusiones toda predicación. Solo puede haber una conclusión para este estudio.
Y está en el versículo 23 de Efesios 1. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces muchas veces nos quejamos de soledad, de estrés, es que estoy bajo de nota, es que menguó mi fe. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos vivir la plenitud. ¿Qué es plenitud? Algo que está completo, total, y Él lo llena todo en todo. A esto nos invita la Escritura, a vivir la plenitud de Cristo. En todo sentido, en toda etapa de nuestra vida. A veces uno escucha, no hermano, es que no he vuelto a la iglesia porque es que estoy como defraudado. Mi fe ha menguado, es que me he sentido solo, es que muchos de mis familiares me han defraudado. Eso es verdad. Todos los hombres nos van a defraudar. Solo Cristo, Él es perfecto, nunca nos abandonará, nunca nos defraudará. Pongamos los ojos en Él, vivamos la plenitud en Cristo, el que todo lo llena en todo. No, hermano, es que he tenido una racha de escasez económica que no quiero volver a la iglesia. No he leído las Escrituras, no he orado porque es que me he sentido mal. Es ahí donde tenemos que leer, es ahí donde tenemos que escudriñar, es ahí donde tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque ella nos dice que Él lo llena todo en todo. Y este es el cristianismo verdadero. El Señor Jesús, por su gracia, podamos vivir esta plenitud. Porque Él lo llena todo en todo. Esto es muy claro en la palabra de Dios. Él, la persona de Cristo, todo lo llena. Y yo escribí aquí en las conclusiones que por la gracia de Dios podamos experimentar la plenitud de Cristo. No es en nuestras fuerzas, no es porque yo diga y zapatee, quiero. Sí hay una responsabilidad de nosotros, sí la hay, pero es la gracia de Dios la que nos puede llevar a vivir la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Y como yo les decía, yo quiero vivir este cristianismo, un cristianismo verdadero, vivir la plenitud de Cristo. Lo necesito en mi vida. Si es usted esta mañana, el Señor ha tocado su corazón, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, por favor, que por tu gracia y tu misericordia yo pueda vivir un verdadero cristianismo. Un cristianismo donde aún ofrendar mi vida sea un galardón, un premio. Quiero vivir la plenitud en Cristo, el que todo lo llena en todo. Ayúdanos, Señor. Yo reconozco en esta mañana todas las fallas, todos mis errores, todas mis falencias, todo lo que he dejado de hacer por ti, Señor. Pero te declaro en esta mañana, Señor, necesito vivir la plenitud de Cristo.
Necesito, Señor, que mi cristianismo no sea una palabra, que sea una vida. Que cada día mi vida, mis pensamientos, mi manera de expresarme, mi manera de actuar, reflejen a Cristo. Ese es el cristianismo verdadero. Que todo mi carácter refleje a Cristo en todo. Porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Un cristianismo verdadero. Ayúdanos, poderoso Dios, a salir de la crisis. A poder estar firmes, sin fluctuar. Y esto no es perfección, no. Es batallar cada día por vivir un verdadero cristianismo, aferrados de la gracia de Dios, que nos capacita para poder hacerlo. Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por favor, Señor, obra en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, para que podamos vivir el verdadero cristianismo, una vida fundamentada, con raíces arraigadas en Cristo. Obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces muy bien, a cada uno en particular. Tú eres un Dios personal, no eres un Dios de multitudes. Tú nos conoces a cada uno. Desde el vientre de nuestra madre nos conoces, Señor. Eres un Dios personal. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Quita todo lo que no es tuyo, Señor, y que cada día más imprimas en nuestro carácter el carácter de Cristo. Te lo suplicamos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús.